Pandemia, una palabra que aterró a millones de personas durante el año 2020, quedó grabada en la historia por el impacto sin precedentes que tuvo en nuestras vidas diarias. Sin embargo, esta no fue la primera vez que la humanidad enfrentó una crisis sanitaria de semejante magnitud. Imaginemos vivir algo similar en el año 1918, una época en la que los sistemas sanitarios eran casi inexistentes y una guerra estaba a punto de terminar. Entre el año 1918 y 1920, el mundo fue testigo de una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna, la pandemia conocida como gripe española. Es considerada la tercera más letal de todo el siglo XX, ya que contagió al menos a un tercio de la población mundial de aquel entonces, dejando un saldo de entre 20 y 50 millones de muertes, aunque algunos estudios sugieren que la cifra podría haber sido incluso mayor. A día de hoy, más de un siglo después, el origen exacto de esta pandemia sigue siendo un completo misterio. A pesar de su nombre, no comenzó en España. De hecho, existen varias teorías sobre su posible origen. Algunas apuntan a Francia en 1916, otras a China en 1917, pero la versión más aceptada sitúa el epicentro inicial en la base militar de Fort Riley, en Kansas, Estados Unidos. Todo esto un 4 de marzo del año 1918, cuando un soldado se presentó en la enfermería con fiebre alta y en cuestión de horas, cientos de reclutas desarrollaron síntomas similares. El nombre gripe española no tiene nada que ver con el punto de origen del brote, sino con el contexto mediático de la historia. Recordemos que todo esto se sitúa durante la Primera Guerra Mundial, donde los países impusieron estrictos controles sobre la información, esto para mantener la alta moral de sus tropas y ciudadanos. En cambio España, que era un país neutral, no censuró las noticias sobre la enfermedad, por lo que los informes sobre el avance de la pandemia se difundieron ampliamente en su territorio. Esta visibilidad hizo que el mundo asociara erróneamente a esta enfermedad con España. Y aunque no fue el epicentro, España fue uno de los países más afectados de todos. Se estima que 8 millones de personas se infectaron y unas 300.000 terminaron muriendo. Las trincheras abarrotadas y los campamentos militares de la guerra se convirtieron en el terreno ideal para la propagación de este virus letal. Desde septiembre hasta diciembre de 1918, se vivió el periodo más intenso de la primera oleada, que pronto fue seguido por una segunda ola aún más letal. A diferencia de otras epidemias de gripe que solían afectar principalmente a niños y ancianos, la gripe española tenía un comportamiento inusual. Golpeaba con mayor fuerza a jóvenes y adultos sanos de entre 20 y 40 años. Incluso los animales, especialmente perros y gatos, llegaron a enfermarse. Los síntomas incluían fiebre elevada, dolor de oídos, agotamiento extremo, diarreas, vómitos y en algunos casos, hemorragias nasales y dificultades para respirar. El caos generado por la guerra sirvió como una cortina de humo que camufló la gravedad de la situación sanitaria. Las autoridades y la población estaban enfocadas en el conflicto bélico, por lo que achacaron inicialmente las muertes a neumonías comunes. Sin embargo, a medida que el número de fallecidos se disparaba, quedó claro que se trataba de algo mucho más serio. La falta de antibióticos y tratamientos eficaces agravó aún más esta situación. La pandemia alcanzó prácticamente a todos los rincones del planeta. En India, las víctimas mortales se estimaron entre 12 y 17 millones. En Gran Bretaña, unas 250.000 personas perdieron la vida. Estados Unidos registró 675.000 muertes, mientras que Argentina reportó unas 36.000 víctimas. La tasa de mortalidad global osciló entre el 10 y 20%, una cifra alarmante. Frente a esta crisis, los gobiernos implementaron medidas sanitarias drásticas. El uso de máscaras de tela se hizo obligatorio, especialmente para quienes trabajaban en contacto con el público. Se cerraron teatros, circos, fábricas y locales públicos, y se suspendieron eventos masivos. Estas restricciones recordaban a las medidas adoptadas frente a la pandemia del COVID-19, mostrando cómo la historia parece repetirse. Las oleadas de la gripe española sucedieron con violencia. La primera en la primavera de 1918,
fue relativamente pacífica en comparación con la segunda, que comenzó en otoño de ese mismo año y resultó devastadora. Las muertes aumentaron exponencialmente debido a la agresividad del virus y las complicaciones respiratorias severas que causaba. Una tercera oleada golpeó en 1919, aunque con menor intensidad. A pesar del sufrimiento y las pérdidas, la humanidad aprendió valiosas lecciones de esta tragedia. La gripe española impulsó avances en el campo de la medicina, como el desarrollo de mejores protocolos de higiene y la investigación sobre enfermedades respiratorias. También marcó la importancia de la colaboración internacional para enfrentar crisis sanitarias. Una sola persona, un paciente cero, fue lo único que se necesitó para crear un caos a nivel mundial.